Imagina dedicar tu vida entera a trabajar la tierra, a criar hijos con amor, a construir un hogar con el sudor de tu frente, y que un día, los mismos hijos que criaste con tanto sacrificio, te echen a la calle como si fueras un estorbo. Esta es la historia realista y conmovedora de Mateo y María, una pareja de campesinos humildes, nobles y trabajadores, que fueron traicionados por su propia sangre, abandonados a su suerte en medio de una carretera, sin un techo, sin comida, sin rumbo, hasta que un trailero desconocido se detuvo, les ofreció un aventón, y sin saberlo, les cambió la vida para siempre. A lo largo de este video, conocerás cada rincón del dolor que vivieron, pero también la fe que los sostuvo, la fuerza del amor verdadero y cómo Dios puede usar hasta a un extraño para levantar a quienes han caído. Prepárate para sentir coraje, compasión, esperanza, y quédate hasta el final, porque esta historia tiene una lección de vida que jamás olvidarás. En lo profundo de la Sierra Mexicana, donde los amaneceres aún huelen a leña y los gallos cantan antes que los relojes, vivía una pareja de campesinos que no necesitaba más que su tierra, su trabajo y el uno al otro para ser felices. Don Mateo, de rostro curtido por el sol y manos agrietadas por el trabajo, era conocido por todos como un hombre honrado. Había nacido en ese mismo lugar, al igual que sus padres y abuelos, y amaba el campo con la devoción de quien sabe que cada semilla es una promesa. A su lado, María, su esposa de toda la vida, lo acompañaba con una sonrisa tranquila y el corazón lleno de fe. Ella preparaba el café en un fogón de barro, mientras afuera el humo de la milpa comenzaba a elevarse al cielo. Ambos se levantaban con el sol, no por obligación, sino porque así era su vida, sencilla y bendita. No tenían lujos, pero tampoco les faltaba lo esencial, amor, respeto y una profunda paz espiritual. Don Mateo araba la tierra con su viejo y fiel burro, mientras María recogía los tomates que luego vendía en el mercado del pueblo. Vivían en una casa hecha de adobe, con techo de lámina y piso de tierra, pero llena de risas y de oraciones por las noches. Era una vida humilde, sí, pero digna, tejida de esfuerzo y valores que hoy parecen olvidados. Cuando llegaron sus hijos, 7 en total, la alegría llenó por completo su hogar. Don Mateo decía que cada hijo era una bendición enviada por Dios, y así se esforzaron por darles todo lo que estaba a su alcance: educación, comida, cariño, y sobre todo, un ejemplo de vida recta. Muchas veces se quedaron sin cenar para que los niños tuvieran un plato lleno. Otras veces, trabajaron jornadas dobles bajo el sol, solo para comprarles zapatos nuevos en Navidad. Pero nunca se quejaron. Para ellos, el sacrificio por los hijos era un acto de amor, no un peso. A veces, don Mateo se sentaba con María bajo el árbol grande que había en el patio, y le decía en voz baja: «Mira lo que hemos construido, vieja. Tal vez no somos ricos, pero nuestros hijos, ellos llegarán lejos». Y María, con sus manos llenas de maíz y el rostro iluminado por el atardecer, respondía con fe: «Dios siempre ve lo que se siembra con amor». Sin saberlo, estaban sembrando más que cosechas, estaban sembrando historia. Pero los años no pasan en vano, y el cuerpo, aunque fuerte, también se cansa. Las canas comenzaron a aparecer, el burro murió, y las fuerzas no eran las mismas. Poco a poco, los hijos crecieron y comenzaron a alejarse del rancho, buscando una vida mejor en la ciudad. Las llamadas se volvieron escasas, las visitas, aún más. Pero don Mateo y María seguían allí, firmes como el mezquite, esperando siempre, con el corazón dispuesto a recibir a sus hijos, orgullosos del camino que cada uno había elegido. Lo que no sabían era que el mismo amor con el que criaron a sus hijos no sería suficiente para evitar el golpe más duro de sus vidas. Pero esa parte vendrá después, antes de que fueran abuelos, antes de que los años pintaran su cabello de blanco o sus cuerpos sintieran el peso del tiempo. María y Mateo fueron dos jóvenes que encontraron el amor en lo más sencillo, una sonrisa bajo el sol y el cruce de miradas entre surcos de tierra. María era hija de otro campesino del mismo pueblo. Su risa era tan fresca como la lluvia después de una sequía, y su corazón,
tan generoso como la madre tierra. A los 17 años ya sabía preparar tortillas a mano, curar con hierbas y cuidar a sus hermanos menores. Mateo, por su parte, trabajaba en las tierras de su padre, con los pantalones remendados y un sombrero que ya había pasado por muchas manos. Lo que no tenía en riquezas, lo tenía en valores, respeto, trabajo duro y una fe inquebrantable en Dios. Se conocieron un mediodía, en plena cosecha de calabazas. Mateo le ofreció cargar su canasta. Ella se rió y le dijo que no necesitaba ayuda, pero dejó que la ayudara de todos modos. Así empezó todo. Entre cosechas y ferias del pueblo, se fueron conociendo, sin prisas. No había mensajes de texto ni fotos en redes sociales. Solo cartas escritas a mano y miradas prolongadas desde la iglesia cada domingo. Un día, bajo la sombra del mezquite viejo, Mateo le pidió que fuera su esposa. No tenía anillo, pero le prometió una vida de trabajo honesto, de respeto y de amor. María aceptó, sabiendo que no sería fácil, pero también sabiendo que el amor verdadero no necesita lujos, solo compromiso. Se casaron en la capilla del pueblo. María llevaba un vestido sencillo que ella misma había cosido, y Mateo, un traje prestado por su primo. No hubo salón de fiestas, pero sí un mole delicioso hecho por las vecinas y música de cuerdas que tocaban los tíos. Ese día, el campo entero parecía bendecirlos. El viento soplaba suave, las flores estaban más vivas que nunca, y el cielo parecía prometerles una vida juntos, pase lo que pase, y así fue. Durante más de 5 décadas caminaron juntos. Tuvieron hijos, enfrentaron plagas en la cosecha, enfermedades, crisis económicas, y la pérdida de seres queridos, pero nunca dejaron de tomarse de la mano antes de dormir. Nunca faltó una oración por las noches ni un gracias, Señor. Por la mañana, el amor entre María y Mateo era como el campo, fuerte, paciente, lleno de vida. Aprendieron que amar no es solo sentir, es sembrar. Sembrar perdón cuando hay enojo, sembrar fe cuando hay incertidumbre, y sembrar alegría en medio de la tristeza. Ahora, ya mayores, cuando el cuerpo les fallaba pero el corazón seguía firme, ambos veían hacia atrás y sabían que su historia no era de cuentos, era real, hecha de tierra, de sudor y de promesas cumplidas. Pero incluso el amor más fuerte puede verse puesto a prueba, y lo que les esperaba en los próximos días, ningún corazón, ni siquiera uno tan fuerte como el de ellos, lo había imaginado. A veces, los golpes más duros no vienen con los puños, vienen con palabras que duelen más que cualquier herida física, palabras dichas por quienes uno más ama, palabras que, una vez lanzadas, no se pueden recoger. Fue una mañana común en la casa de María y Mateo. El gallo cantó temprano. El café de olla llenaba la cocina con ese aroma que traía memorias de décadas. María barría el patio con su escoba de palma y Mateo, como cada día, revisaba las macetas que cuidaba con cariño en el pequeño corredor de adobe. Esa mañana era especial, sus hijos les habían prometido visitarlos. Hacía tiempo que no los veían a todos juntos. Los esperaban con tortillas calientes, frijoles de la olla, queso fresco y un corazón lleno de ilusión. Pero algo era distinto. Los hijos no venían con sonrisas, no venían con abrazos ni risas de nietos. Venían con papeles, con prisas, y con decisiones ya tomadas. Papá, mamá, dijo el mayor, con un tono más frío de lo habitual, queremos hablar con ustedes. Mateo dejó la maceta que tenía en las manos. María sintió que su corazón se encogía. El segundo hijo, que vivía en la ciudad, interrumpió rápido, ya no pueden seguir viviendo aquí solos. La casa está muy deteriorada, y ustedes, bueno, ya no están en edad para cuidar nada. María intentó responder, pero sus labios temblaban. Les conseguimos un cuarto en un albergue en la capital. Ahí estarán bien cuidados, les dan comida, medicina, hasta tienen actividades para los viejitos. Mateo los miró con asombro. No entendía. ¿Albergue? ¿Después de tanto? ¿Cómo que un albergue? ¿Y la casa? ¿Nuestro hogar?, preguntó, con la voz quebrada. El hijo más joven, quizás por vergüenza o por cansancio, soltó lo que ninguno se atrevía a decir. Vamos a venderla.
ya no sirve de nada, necesitamos el dinero, papá. Y ahí, en ese instante, algo dentro de Mateo y María se rompió. No fue enojo, fue desilusión, fue sentirse traicionados por la sangre de su sangre, por aquellos por los que lo dieron todo, por quienes sembraron futuro con el sudor de su frente. ¿Y eso es lo que somos ahora? ¿Un estorbo?, susurró María, con lágrimas cayendo. No es eso, mamá, balbuceó uno. Es lo mejor para ustedes. No, es lo más cómodo para ustedes, respondió Mateo con firmeza, mirando al suelo. No se preocupen, no necesitamos que nos lleven, sabremos qué hacer. Esa tarde, los hijos se marcharon, dejando tras de sí una casa con la puerta entreabierta y dos corazones viejos, pero aún vivos, que comenzaban a morir de tristeza. María y Mateo pasaron esa noche en silencio. No hubo oraciones, no hubo agradecimientos, solo un abrazo largo, tibio y silencioso, como si buscaran consuelo en los brazos del otro. El mundo, su mundo, se había volteado. Lo que antes era hogar, ahora era una sombra, pero a pesar del dolor, todavía no sabían que el verdadero exilio apenas comenzaba. La casa quedó atrás, la tierra que tantas veces labraron, donde criaron a sus hijos, celebraron cosechas y lloraron pérdidas, ya no les pertenecía. Con una pequeña maleta de tela raída y una bolsa de plástico con pan duro, don Mateo y doña María caminaron sin rumbo por la terracería que conectaba su rancho con la carretera principal. No sabían a dónde ir, pero sí sabían una cosa: no se iban a ir con quienes ya no los querían. El sol caía lento, pintando el cielo de naranja y fuego, y mientras el mundo parecía estar en paz con su belleza natural, ellos se sentían como hojas secas arrancadas de su árbol, exiliados del amor que una vez sembraron con tanto esfuerzo. Esa primera noche la pasaron en una vieja caseta abandonada. Las paredes de ladrillo estaban llenas de grafitis, el suelo sucio y frío, pero era lo único que encontraron. María acomodó su rebozo como almohada, y Mateo la cubrió con su chamarra. Afuera, los grillos cantaban, y el viento soplaba entre los matorrales como si lamentara también su historia. ¿Te acuerdas de cuando dormíamos bajo los mezquites en la temporada de siembra?, susurró Mateo con una voz débil, intentando arrancar una sonrisa. Sí, pero entonces estábamos juntos, y llenos de esperanza, respondió María, sujetando su mano. Ahora solo estamos juntos, pero eso basta, mujer. Mientras estemos los dos, esto no es el final. Pero en el fondo, ambos sabían que no era tan simple. El frío no era solo el de la noche, era el de sentirse desechados, como si la vida, después de tanto dar, les estuviera devolviendo soledad. Se preguntaban en silencio cómo era posible que sus propios hijos, a quienes amaron con todo, pudieran haberlos dejado así, y peor aún, que lo hicieran con tanta tranquilidad, como quien se deshace de un mueble viejo. Aquella noche no durmieron, pero tampoco lloraron. A esas alturas, ya no quedaban lágrimas, solo un vacío hondo, profundo, que dolía más que cualquier herida. A lo lejos, los faros de los tráileres pasaban por la carretera, ajenos a la historia que se estaba tejiendo. Ahí, en medio de la nada, fue entonces que Mateo alzó una oración al cielo, no para pedir, sino para agradecer, por haber tenido una vida larga, por haber amado de verdad, por seguir respirando junto a la mujer que había elegido, y por la esperanza, aunque fuera diminuta, de que aún quedaba algo por vivir. Señor, si nos queda algún propósito, muéstranos el camino, pero si ya hicimos lo que teníamos que hacer, danos paz para esperar el final, murmuró al cielo estrellado. Y fue justo después de esas palabras que algo inesperado ocurrió. Un rechinido de llantas, un motor que se apagaba, un tráiler se detuvo a unos metros, las luces lo bañaron todo, y desde la oscuridad, una voz grave y curiosa preguntó: ¿qué hacen aquí a estas horas, abuelos? Ese fue el primer hilo de una nueva historia que Dios estaba tejiendo. ¿Están bien?, preguntó el hombre mientras se acercaba bajando del tráiler con paso firme, linterna en mano y una voz profunda, pero cargada de preocupación. Don Mateo se incorporó con esfuerzo, cubriendo a María con su cuerpo por instinto. A su edad,
Todavía conservaba ese impulso de protegerla como cuando eran jóvenes. El resplandor de las luces del tráiler le cegaba, pero esa voz rompió la larga noche de silencio. No se asusten, no vengo a hacerles daño, solo, los vi aquí, tirados en la orilla de la carretera, y con este frío no hay cristiano que aguante, dijo el hombre, agachándose para quedar a su altura. Era robusto, de unos 50 y tantos años, piel morena curtida por el sol, bigote grueso, y ojos sinceros. Se llamaba Ramón, originario de Oaxaca, trailero desde los 20. Había visto de todo en la vida, accidentes, injusticias, pobreza, pero nunca dejaba pasar la oportunidad de ayudar cuando podía. Nos dejaron aquí, hijo, nuestros muchachos, nos sacaron de nuestra casa, dijo María con la voz entrecortada, cubriéndose los ojos de la vergüenza. Ramón frunció el ceño, se le hizo un nudo en la garganta. ¿Y eso por qué? Si ustedes, lo que se ven es puro corazón y trabajo, respondió con indignación. Mateo bajó la mirada. No había palabras suficientes para explicar una traición así, pero Ramón no pidió más detalles, no hacía falta, entendía con solo ver sus rostros marcados por el sol y el sufrimiento. Súbanse al tráiler, no los puedo dejar aquí. Les llevo, aunque sea al siguiente pueblo. Hay una fonda donde conozco a la dueña, gente buena, les dará un cafecito caliente y algo de comer. Mateo dudó, no era un hombre que aceptara ayuda fácilmente, pero en los ojos de Ramón no había lástima, solo respeto, así que tomó a María de la mano, y juntos, con pasos lentos y dignos, subieron al enorme camión de carga que ahora parecía más un ángel rodante que un simple vehículo. Dentro, el olor a diésel y tabaco se mezclaba con el calorcito del motor y una radio bajita que tocaba una canción ranchera. María se sentó con cuidado. Ramón les ofreció una cobija vieja y 2 panes que guardaba para el camino. Les sirvió café de un termo grande. No es de olla, doña, pero calienta el alma, bromeó, buscando hacerla sonreír. Y lo logró. Una pequeña curva en los labios de María iluminó por un segundo el habitáculo. La carretera comenzó a rodar, y con ella, los pensamientos. Mateo, en silencio, veía por la ventana las sombras de los árboles y los reflejos de la luna. No podía evitar recordar cómo, cuando era joven, él también ayudaba a los que se quedaban sin nada. Ahora, la vida le daba una muestra de que lo que uno siembra, regresa, aunque tarde. ¿Y pa' dónde van?, preguntó Ramón, rompiendo el silencio. A ningún lado, solo queríamos alejarnos de todo, respondió Mateo con sinceridad. Entonces van conmigo, aunque sea unos kilómetros. Algo bueno ha de salir de todo esto, ya verá. Dios no se queda con nada. Mateo y María se miraron, y por primera vez en mucho tiempo, sintieron que tal vez, solo tal vez, no estaban tan solos como creían, porque, a veces, Dios se manifiesta no con milagros ruidosos, sino con personas sencillas, como un trailero de buen corazón, en medio de la carretera. La madrugada comenzaba a pintar con trazos grises el horizonte. El tráiler avanzaba lento pero constante, con ese zumbido grave que arrullaba los pensamientos. Dentro de la cabina, don Mateo y doña María habían caído en un silencio reparador, pero no vacío. Sus ojos abiertos, clavados en la ventanilla, veían el camino sin verlo, como si en cada sombra del paisaje se reflejara una parte de sus vidas. Ramón, al volante, no preguntaba mucho. Ya había aprendido que las heridas viejas no se curan con preguntas, sino con presencia. Y él estaba ahí, firme, siendo ese tipo de ángel que no presume sus alas. Vamos a llegar a San Isidro, un pueblito antes del amanecer, dijo Ramón, sin apartar la vista del camino. Ahí hay una señora que vende tamales. Le dicen la güera. Tiene un corazón más grande que la iglesia del pueblo. Estoy seguro que algo podrá hacer por ustedes. Mateo asintió con la cabeza, agradecido. María lo miró con ternura. Aunque estaban rotos, el hecho de seguir juntos en medio de todo ya era motivo para agradecer. Al llegar a San Isidro, el tráiler se detuvo frente a una casa modesta con un gran comal afuera. El humo de los tamales se mezclaba con el aroma del café recién hervido. Era un lugar sencillo,
con una silla de plástico rota, una mesa de madera vieja y plantas colgando en latas recicladas. Pero para quienes no tenían nada, parecía un palacio. La güera, una mujer de unos 60 años, cabello rubio teñido y sonrisa sin dientes, salió con su delantal lleno de masa. «Ramón, ya te andaba esperando», gritó con alegría, cuando vio a los ancianos bajar del tráiler. Su expresión cambió. «¿Qué pasó? ¿Qué traes ahí, compadre?» «Son don Mateo y doña María, los hijos. Los echaron a la calle. No tienen a dónde ir», dijo Ramón con voz pausada pero firme. La güera se llevó la mano al pecho, como si le doliera en carne propia. Sin decir nada más, les abrió la puerta. «Aquí no se le niega techo a nadie que venga con el alma rota. Pase, doñita, don, hay comida, hay café, y hay tiempo para hablar». Adentro, la casita olía a hogar, a tortillas recién hechas, a menta colgada en racimos, a veladoras prendidas frente a un Cristo que parecía llorar de compasión. La güera les ofreció tamales, les acomodó unas cobijas en un rincón y les dejó espacio. Esa noche, Mateo lloró, por primera vez desde que sus hijos los corrieron. Se permitió llorar como un niño. María lo abrazó por la espalda, como solía hacerlo cuando la vida también les quitó su primera cosecha, hace ya tantos años. Esta vez no lloraban por lo que perdieron, sino por lo que aún quedaba: un techo, una comida, una mano extendida, sin pedir nada, un alma buena como la de la güera, y un camino nuevo que aún no sabían a dónde los llevaría, pero que al menos no caminaban solos. Afuera, el amanecer finalmente rompía el gris, el cielo se pintaba de naranja, como si Dios mismo les susurrara: «Aún no es el final, hay esperanza, hay propósito, hay futuro». Aquel amanecer en San Isidro fue diferente, no solo por el aroma a café de olla y pan dulce que la güera preparaba con tanto esmero, sino porque por primera vez en muchos días, Mateo y María durmieron bajo un techo sin miedo, sin frío, sin el peso de la calle y la humillación sobre sus hombros. El sol entró tímido por una pequeña ventana, acariciando con suavidad los rostros de ambos. María fue la primera en despertar. Se quedó observando a su esposo dormido, con su rostro ajado por los años y los surcos del tiempo, marcando cada arruga como si fueran caminos recorridos. Acarició con ternura sus manos gastadas, manos que sembraron vida, que acunaron hijos, que construyeron su casita en el cerro y que ahora temblaban al recordar cómo todo se había derrumbado en un suspiro. Mateo abrió los ojos lentamente. Al ver a su esposa, le sonrió con la misma dulzura de cuando eran jóvenes y se juraron amor frente al altar hecho de adobe y flores silvestres. «¿Ya amaneció, viejita?», susurró. «Sí, y parece que hoy no será un día tan malo». Se incorporaron despacio. Afuera, la güera les había dejado una jarra con café caliente, bolillos y queso fresco, todo puesto sobre una mesita de madera que crujía pero resistía. «Como ellos, no me paguen con dinero», dijo ella cuando los vio asomarse. «Páguenme con su historia, cuéntenme de ustedes, de su vida. Aquí nadie está de paso si no se le escucha el alma». Mateo la miró sorprendido, pero agradecido, y entonces comenzó a hablar. Les contó de cuando conoció a María en la fiesta del pueblo, cuando ella traía un moño rojo y él se quedó sin palabras al verla, de cómo se casaron con una vaquilla como dote y una fiesta con música de guitarra y tamales hechos por toda la comunidad. Contó cómo trabajaron la tierra juntos, hombro con hombro, cómo vivieron la pérdida de su segundo hijo, las sequías, los temblores, los gobiernos que les prometieron ayuda y nunca llegaron. María también habló de sus partos en casa, de coser ropa ajena por unas monedas, de las noches que no cenaron, pero cantaban para que sus hijos no se dieran cuenta de la miseria, y como poco a poco, esos hijos que criaron con tanto amor, se fueron endureciendo, primero uno, luego otro, hasta que ya no cabían sus padres en sus vidas. La güera los escuchaba sin interrumpir, con los ojos llenos de lágrimas. En su rostro se reflejaba no solo empatía, sino también memoria, como si al escuchar esa historia, recordara su propia infancia, o quizá a sus propios padres. «El mundo ha cambiado», dijo ella. «Ahora los viejos estorban, pero no aquí,
Aquí ustedes son semilla, y todavía pueden florecer. Las palabras calaron hondo, porque, aunque el corazón de los campesinos estaba agrietado, aún no estaba seco, quedaba amor, quedaba esperanza, y lo que es más importante, quedaba fe. Ese día, Mateo y María caminaron por el pueblo, saludaron a gente que no conocían pero que los recibía con respeto, sin juicios. En el jardín, un grupo de niños jugaba. Uno de ellos se acercó al anciano. ¿Usted es el nuevo viejito del pueblo? Mateo sonrió. Sí, hijo. ¿Y tú quién eres? Soy Ernesto, y me gusta hablar con los abuelitos porque saben muchas cosas. Mateo se quedó mirando al niño, con el alma encendida. Tal vez no tenían casa, tal vez sus hijos los habían desechado, pero aún podían dar, aún podían enseñar, aún podían ser luz en la vida de otros. Y en ese momento, bajo ese cielo limpio y ese aire nuevo, ambos comprendieron que no todo estaba perdido. Había un nuevo día, y con él, la promesa de que Dios aún tenía planes para ellos. Los días siguieron, pasando en aquel pequeño refugio donde Mateo y María encontraron un respiro al frío de la calle y al rechazo de sus propios hijos. Cada mañana amanecían con una mezcla de incertidumbre y una esperanza que lentamente iba creciendo, como las primeras hojas de un brote tras el invierno más largo. Una tarde, mientras ayudaban a la güera a limpiar el patio, escucharon el murmullo de voces que se acercaban. Eran un grupo de vecinos del pueblo, algunos que apenas conocían, otros que les sonaban de vista, pero todos con una mirada llena de respeto y solidaridad. Entre ellos había un hombre mayor, de rostro amable y ojos profundos, que tomó la palabra con voz firme. He escuchado su historia, la historia de un hombre y una mujer que dieron todo por sus hijos, y que ahora enfrentan la soledad por quienes debieron ser su apoyo. Eso no puede quedar así. Mateo y María se miraron, sorprendidos y un poco incrédulos. ¿Cómo alguien podría conocer su dolor tan íntimo? En este pueblo, continuó el hombre, creemos que la familia no termina en la sangre, sino en el corazón. Ustedes son un ejemplo de amor y sacrificio que debemos honrar. Con esas palabras, aquel grupo comenzó a ofrecerles ayuda, un lugar donde pasar las noches, trabajo para Mateo en la tierra, comida para María y compañía para ambos. Pero el regalo más inesperado llegó cuando aquel hombre, que se presentó como el párroco del pueblo, les entregó una Biblia. Esta palabra es luz en la oscuridad, les dijo. En los momentos más difíciles, aquí encontrarán la fuerza para seguir adelante. Mateo tomó el libro con manos temblorosas. Nunca antes había tenido una Biblia en sus manos, pero al abrirla, sintió una calma que no había conocido desde hacía años. María se arrodilló a su lado, y juntos leyeron los primeros versículos, palabras que parecían escritas para ellos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Fue entonces cuando comprendieron que no estaban solos, que aunque el mundo les hubiera dado la espalda, Dios estaba allí, guiándolos, sosteniéndolos con amor infinito. Esa noche, antes de dormir, Mateo miró a María y susurró: aunque nos hayan olvidado, aunque nos hayan echado, nuestra historia no termina aquí. Aún hay vida, aún hay fe, y eso nadie nos lo puede arrebatar. Y así, con la Biblia en el corazón y el calor de la comunidad en el alma, comenzaron a escribir un nuevo capítulo. Un capítulo donde el perdón, la esperanza y la gracia divina serían los protagonistas, porque a veces, los mensajes más poderosos llegan cuando menos los esperamos. El sol de la mañana acariciaba el rostro de Mateo mientras observaba el horizonte desde la humilde casa que la comunidad les había ofrecido. A su lado, María terminaba de preparar el desayuno, y aunque el aire aún llevaba un toque frío, había una calidez especial en su mirada. Los días que siguieron al encuentro con el párroco trajeron más que ayuda material, trajeron una transformación silenciosa en sus corazones. Mateo comprendió que el dolor por el rechazo de sus hijos, aunque profundo, no podía envenenar el amor que aún sentía por ellos. El perdón comenzó a germinar como una pequeña semilla, frágil pero con un potencial inmenso. Una tarde, mientras trabajaban la tierra que les habían dado para sembrar,
Mateo compartió con María sus pensamientos. He estado pensando en mis hijos, en todo lo que pasó, y aunque me dolió su rechazo, sé que el rencor no nos llevará a ningún lado. María asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Es cierto, Mateo, el perdón no es solo para ellos, también es para nosotros, para liberar el peso que cargamos en el alma. Con esa decisión, comenzaron a orar cada día, pidiendo a Dios la fuerza para perdonar, para sanar heridas que parecían imposibles de cerrar. Un domingo, durante la misa, el párroco habló sobre el poder del perdón y cómo éste puede transformar vidas. Mateo y María sintieron que esas palabras eran un llamado directo a sus corazones. No fue fácil, el camino del perdón estuvo sembrado de lágrimas, recuerdos y noches en vela, pero con cada paso, el peso del dolor disminuía, y el amor, aunque distinto, comenzaba a brotar nuevamente. Una noche, mientras compartían historias bajo el manto estrellado, María le confesó a Mateo: quizás no podamos cambiar el pasado, pero podemos decidir qué sembrar para el futuro. Mateo tomó su mano, y con una sonrisa leve pero sincera dijo: sembraré perdón, esperanza y fe, porque nuestra vida no termina en el abandono, sino en lo que hagamos con lo que nos queda. Y así, entre la tierra que trabajaban, las oraciones que elevaban y la comunidad que los rodeaba, comenzaron a florecer semillas de reconciliación, no solo hacia sus hijos, sino hacia ellos mismos, porque a veces, en los terrenos más áridos, es donde nace la cosecha más abundante. El tiempo fue pasando y con él, los corazones comenzaron a sanar. Mateo y María, fortalecidos por la fe y la comunidad que los arropaba, mantuvieron la esperanza viva en su interior, creyendo que aún había espacio para la reconciliación. Con sus hijos, una tarde, mientras trabajaban en el huerto que les habían asignado, un hombre apareció en el camino polvoriento que llevaba a su casa. Al principio, Mateo no lo reconoció, pero cuando aquel hombre se acercó, su semblante se tornó serio y las emociones afloraron rápidamente. Era uno de sus hijos, el mayor, quien había sido parte del rechazo y abandono. Los años de distancia y dolor habían pesado sobre su alma, y ahora venía con el corazón abierto, cargando una mezcla de arrepentimiento y deseo de enmendar lo perdido. Las palabras fueron pocas, pero profundas. Padre, madre, dijo con voz temblorosa, he cometido errores que lastimaron a nuestra familia. Hoy vengo a pedirles perdón y, si me lo permiten, a reconstruir lo que rompimos. Mateo miró a María, buscando en sus ojos la fuerza para dar ese paso difícil. Ella asintió, con lágrimas que caían silenciosas por sus mejillas. Aquí estamos, respondió Mateo. La puerta siempre estará abierta para quien quiera volver. Con ese encuentro, un capítulo nuevo comenzó. No fue un camino fácil ni inmediato. Las heridas necesitaban tiempo para cerrar, y las palabras honestas para sanar. Pero poco a poco, la familia empezó a reunirse. Los hijos que se habían apartado regresaron, trayendo consigo historias de aprendizaje, arrepentimiento y nuevas esperanzas. Las cenas volvieron a ser momentos de unión, las risas reaparecieron en la casa humilde, y la fe en Dios se convirtió en el cimiento que sostuvo esa reconstrucción. Mateo y María entendieron que la vida, con todas sus pruebas, enseñanzas y vueltas, siempre ofrece segundas oportunidades, porque el amor verdadero no conoce límites, ni tiempo, ni distancia, y así, en ese pequeño pueblo, con la bendición del cielo y la fuerza de la voluntad, renació una familia que había estado rota, pero nunca destruida, una familia que aprendió que, con fe y perdón, siempre se puede volver a empezar, después de ser dejados en la calle por sus propios hijos. Mateo y María enfrentan una nueva realidad, la lucha diaria por sobrevivir en un lugar que no conocen, donde la gente pasa rápido, sin mirar a quienes sufren a su alrededor. Caminan por calles llenas de ruido y caos, buscando un lugar para descansar, un refugio temporal donde puedan sentirse un poco seguros. La incertidumbre es constante, y el frío de las noches hace que el cansancio se acumule más allá del cuerpo, también en el alma. Sin embargo, a pesar del cansancio, en sus miradas sigue brillando la esperanza, esa chispa que los mantiene en pie.
recordándoles que aún hay vida para luchar y que Dios no los abandona. En esta lucha cotidiana, aprenden a valorar cada pequeño gesto de amabilidad, desde un mendrugo de pan hasta una sonrisa de desconocidos que no juzgan, sino que ofrecen compasión. Después de varios días caminando sin un rumbo fijo, agotados por el hambre y la incertidumbre, Mateo y María llegaron a las afueras de un pequeño pueblo, donde les hablaron de un refugio comunitario que acogía a personas en situación de calle. Cansados y con pocas opciones, decidieron acudir, sin imaginar que ese lugar marcaría un antes y un después en sus vidas. Al llegar, fueron recibidos con miradas cálidas y palabras amables, algo que no habían experimentado en mucho tiempo. La comunidad que gestionaba el refugio estaba formada por voluntarios que dedicaban su tiempo y recursos para ayudar a quienes más lo necesitaban, sin importar su pasado ni las circunstancias que los llevaron allí. Mateo y María sintieron que, por primera vez, alguien los valoraba como personas, con dignidad y respeto. En ese refugio no solo encontraron comida y un techo donde dormir, sino también un espacio para sanar el alma. Durante los días siguientes, participaron en charlas grupales donde compartían sus historias y escuchaban las de otros. Muchos de ellos también habían sido abandonados o despojados de sus hogares y familias. Cada testimonio era un recordatorio del poder de la esperanza y la fuerza interior que puede surgir cuando hay fe y comunidad. Mateo reflexionaba sobre las palabras del trailero, quien les había dicho que Dios nunca abandona a sus hijos, aunque el mundo parezca oscuro y lleno de desilusiones. Esa enseñanza caló profundo en su corazón. María, por su parte, encontraba en las oraciones compartidas con otros una fuente constante de consuelo y paz. La fe se volvía el pilar que los sostenía, en medio de tanta adversidad. Además, comenzaron a recibir apoyo para mejorar sus condiciones. Les ofrecieron talleres para aprender nuevas habilidades que les permitieran reinsertarse en la sociedad, y poco a poco se sentían menos invisibles, más útiles y queridos. La comunidad les enseñó que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en el amor, la solidaridad y la dignidad humana. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo y María sintieron que la vida les daba una segunda oportunidad. Aunque el camino hacia la recuperación sería largo y lleno de retos, la certeza de que no estaban solos y que contaban con el respaldo de esa red humana les daba fuerzas para seguir adelante. Esa experiencia les mostró que, a pesar del abandono de sus propios hijos, aún existía un mundo lleno de personas buenas dispuestas a tender una mano amiga, y sobre todo, comprendieron que la verdadera familia puede ser elegida y construida con quienes comparten valores, empatía y compasión. Con el tiempo, Mateo y María comenzaron a sentir cómo lentamente se iba reconstruyendo en ellos una esperanza, que creían perdida. La comunidad no solo les ofreció un techo y alimento, sino que les brindó un espacio para reencontrarse con su dignidad y con la certeza de que, aunque la vida les había dado golpes fuertes, todavía podían levantarse. Cada día en el refugio era una oportunidad para aprender algo nuevo. Mateo participaba en talleres de carpintería y jardinería, habilidades que le permitían no solo mantenerse ocupado, sino también sentir que su trabajo tenía valor. María, por su parte, ayudaba en la cocina comunitaria y aprendía a tejer, lo que le daba un sentido de propósito y conexión con otros. Lo más importante era el renacer espiritual que ambos experimentaban. En las tardes, se reunían con otros miembros de la comunidad para leer pasajes bíblicos y compartir reflexiones. Mateo recordaba especialmente las palabras de Jesús sobre el amor al prójimo y la importancia de la paciencia y el perdón. Estas enseñanzas se convirtieron en un faro que iluminaba su camino hacia la sanación interior. Aunque las heridas emocionales de haber sido rechazados por sus propios hijos seguían latentes, Mateo y María comenzaron a comprender que la verdadera fuerza viene de dentro y que Dios siempre ofrece una mano cuando se está dispuesto a tomarla. Esta comprensión no solo les permitió perdonar a sus hijos, sino también a sí mismos, por sentirse vulnerables y solos. La comunidad los apoyaba también en la búsqueda de soluciones a largo plazo. Se inició un proceso para ayudarles a acceder
a servicios sociales, como atención médica y asistencia legal, que eran necesarios para regularizar su situación y buscar un nuevo comienzo. Todo esto se hacía con amor y sin juzgarlos, reconociendo su valor como personas. Una tarde, Mateo compartió con María un pensamiento que lo había acompañado durante toda su vida: no importa lo que la vida nos quite, mientras mantengamos la fe y el amor en nuestro corazón, siempre habrá un mañana mejor. María, con lágrimas en los ojos, asintió, sintiendo que, a pesar de todo, nunca habían estado realmente solos. Esta etapa fue crucial para ellos, porque comprendieron que, aunque el pasado no se puede cambiar, el presente y el futuro pueden ser una nueva oportunidad para construir una vida con sentido y dignidad. Su historia ya no era solo de abandono y dolor, sino también de resiliencia, amor y comunidad. Pasaron los meses y la vida en la comunidad fue transformando poco a poco a Mateo y María. La paz y la esperanza volvieron a sus corazones, pero en lo más profundo siempre había una sombra de incertidumbre sobre sus hijos que los habían dejado atrás. Un día, cuando el sol comenzaba a caer y las sombras se alargaban en la pequeña plaza donde se reunían para compartir sus historias y enseñanzas, una figura familiar apareció en el camino. Era uno de sus hijos, Alejandro, quien los había abandonado años atrás. Alejandro estaba visiblemente afectado, con el rostro marcado por la culpa y la tristeza. Había escuchado rumores sobre sus padres y decidió, después de mucho tiempo, buscar una oportunidad para enmendar sus errores. El encuentro fue tenso, cargado de emociones reprimidas, palabras entrecortadas y miradas llenas de dolor. Mateo y María lo recibieron con cautela, sin ocultar el daño que la ausencia había causado, pero con el corazón abierto a la posibilidad del perdón. María, con voz suave pero firme, le preguntó qué lo había llevado a regresar. Alejandro confesó que la vida le había enseñado duras lecciones y que entendía ahora, con más claridad, el valor y el sacrificio de sus padres. El reencuentro fue un proceso lento. No bastaban las palabras para borrar años de abandono y dolor, pero la voluntad de Alejandro por reparar el daño fue un primer paso esencial. Mateo y María lo escucharon, compartieron sus sentimientos y le contaron cómo habían resistido y sobrevivido, gracias en parte a la bondad de la comunidad y la fe inquebrantable en Dios. Ese día, bajo el cielo teñido de tonos dorados por el atardecer, se plantó la semilla de la reconciliación. Alejandro se comprometió a estar presente y a ayudar a sus padres, no solo materialmente, sino también emocionalmente. La familia, aunque marcada por las cicatrices del pasado, comenzaba a sanar. Este encuentro no solo cambió el destino de Mateo y María, sino que también transformó a Alejandro, quien comprendió que la verdadera fortaleza no está en evitar los errores, sino en la humildad de reconocerlos y la valentía de enmendarlos. La historia nos recuerda que nunca es tarde para abrir el corazón, para reconstruir puentes y para vivir bajo la luz del perdón y el amor que Dios nos enseña día a día. Después de aquel emotivo reencuentro, la vida de Mateo, María y Alejandro comenzó a dar pasos hacia una nueva realidad, aunque no sin dificultades. El perdón, aunque poderoso, no era un proceso instantáneo ni sencillo. Requería tiempo, paciencia y un esfuerzo consciente de cada uno para sanar las heridas profundas que años de abandono habían dejado. Alejandro se esforzaba por demostrar con hechos su cambio. Pasaba tiempo con sus padres, ayudaba en las pequeñas tareas del campo y escuchaba con atención sus historias y consejos. Mateo, con la sabiduría que le dieron los años, le recordaba que el verdadero perdón es liberarse del resentimiento y abrir el corazón a la esperanza. María, por su parte, encontraba en su fe un pilar para sostener la reconciliación. Leía, junto a su hijo, pasajes bíblicos sobre el amor incondicional y la misericordia de Dios, que nos invita a perdonar 70 veces 7. Estas enseñanzas ayudaron a fortalecer el vínculo familiar y a dar sentido a las pruebas que habían vivido. En las tardes, cuando el sol bajaba y el aire se refrescaba, la familia se reunía alrededor de la mesa humilde, compartiendo alimentos sencillos pero cargados de significado. Conversaban sobre el pasado, el presente y los sueños futuros,
construyendo juntos un proyecto de vida renovado. El pueblo comenzó a notar el cambio en Alejandro, quien no solo recuperaba la confianza de sus padres, sino también la de sus vecinos. Su ejemplo se volvió un testimonio vivo de que nunca es tarde para cambiar el rumbo, para aceptar los errores y buscar la redención. La historia de esta familia campesina nos enseña que el perdón es una fuerza transformadora, capaz de sanar los corazones más rotos y de abrir caminos donde parecía no haber esperanza. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, a cuestionar si guardamos rencores que nos impiden avanzar y a recordar que, con fe y amor, todo es posible. Con el tiempo, la familia no solo reconstruyó su propio vínculo, sino que también encontró en la comunidad un apoyo fundamental para superar las adversidades. Mateo y María, siempre humildes y agradecidos, comenzaron a compartir su experiencia con sus vecinos, quienes habían sido testigos del dolor y la transformación que vivieron. En el pequeño pueblo, la solidaridad no era solo una palabra, sino una práctica diaria. Cuando se supo que la pareja había sido abandonada por sus propios hijos, muchos mostraron su apoyo ofreciendo ayuda, desde alimentos hasta trabajo ocasional. Este gesto de unión fortaleció el tejido social y recordó a todos la importancia de cuidar y valorar a los mayores. Alejandro también comenzó a involucrarse más en actividades comunitarias, participaba en reuniones y colaboraba en proyectos para mejorar el bienestar de todos, demostrando que un acto de humildad y compromiso puede inspirar cambios positivos en el entorno. Además, la iglesia local se convirtió en un pilar de esperanza y guía espiritual. Los mensajes del pastor sobre el amor al prójimo, la importancia del respeto a los ancianos y la fuerza de la fe resonaban con fuerza en los corazones de quienes escuchaban. Mateo y María encontraron en estos encuentros un espacio para fortalecer su espíritu y reafirmar su camino. Esta experiencia colectiva mostró que la vida es mucho más llevadera cuando no estamos solos, y que la solidaridad puede ser el motor que impulse la renovación personal y social. Nos invita a ser conscientes de las necesidades de los demás, a tender la mano sin esperar nada a cambio y a construir comunidades donde reine la empatía y el respeto. La historia de esta familia campesina, que renació de las cenizas del abandono, nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz cuando nos unimos como hermanos y vecinos. Después de tanto sufrimiento y dolor, Mateo y María comprendieron que para seguir adelante era imprescindible dejar atrás el resentimiento y abrir su corazón al perdón. No fue un camino fácil, el abandono de sus propios hijos había dejado cicatrices profundas que parecían imposibles de sanar. Sin embargo, el perdón no es solo para quien causó el daño, sino para liberarse uno mismo del peso del odio y la amargura. Mateo, con la sabiduría que solo la experiencia brinda, se acercó a María y juntos empezaron a orar y meditar sobre la misericordia que Dios ofrece a todos, sin excepción. Comprendieron que aferrarse al rencor los mantenía atrapados en el pasado, impidiéndoles vivir plenamente el presente y construir un futuro mejor. Con humildad, decidieron perdonar a sus hijos, no porque sus actos fueran justificables, sino porque querían sanar su alma y recuperar la paz interior. Este acto de perdón les abrió puertas inesperadas. Alejandro y sus hermanos, aunque alejados, empezaron a mostrar señales de arrepentimiento y deseo de reconciliarse. Las conversaciones, al principio tímidas y llenas de dolor, se fueron transformando en encuentros sinceros donde la comprensión y el amor comenzaron a abrir brechas en las heridas antiguas. La comunidad también fue testigo de este proceso y lo apoyó con oraciones y palabras de ánimo. La Iglesia enfatizó que el perdón es un regalo divino, una fuerza poderosa que transforma vidas y restablece relaciones fracturadas. Mateo y María enseñaron que el perdón no significa olvidar ni permitir injusticias, sino liberarse de la carga emocional para vivir con esperanza y serenidad. En sus corazones encontraron que la verdadera fortaleza no está en la venganza, sino en la capacidad de amar incluso a quienes nos han lastimado. Esta etapa final de su historia nos invita a reflexionar sobre cómo el perdón puede cambiar no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Nos recuerda que todos somos humanos,
imperfectos, pero capaces de crecer y transformar el dolor en amor. En medio de tantas dificultades y pruebas, Mateo y María encontraron en su fe el pilar que los sostuvo cuando todo parecía perdido. No fue un camino sencillo, las noches de soledad y las lágrimas muchas veces amenazaron con apagar la luz de la esperanza. Sin embargo, la palabra de Dios se convirtió en su refugio, un bálsamo para sus corazones cansados. Cada día, a pesar del cansancio físico y emocional, dedicaban tiempo a la oración y la meditación. Leían pasajes bíblicos que hablaban de paciencia, fortaleza y la promesa de un Dios que nunca abandona a sus hijos. En esas lecturas encontraron consuelo en historias de personas que también atravesaron pruebas durísimas pero que, con la ayuda divina, salieron adelante. El Salmo 23 resonaba en sus almas: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esa certeza de que Dios estaba a su lado les daba valor para enfrentar cada día con una renovada fuerza. Más allá de las palabras, su fe se manifestó en actos concretos. Participaban activamente en su comunidad religiosa, compartían con otros sus experiencias y apoyaban a quienes también sufrían, encontrando así una red de solidaridad y amor. La fe les enseñó a ver más allá de las circunstancias inmediatas y a confiar en que, a pesar de la oscuridad, Dios tenía un plan para sus vidas. Esta convicción los ayudó a mantener la esperanza viva y a seguir luchando por su dignidad y bienestar. A través de su ejemplo, Mateo y María mostraron que la fe no es un simple consuelo pasajero, sino una fuerza transformadora que puede sostenernos, incluso en las tormentas más fuertes. Nos invita a creer que, sin importar las pruebas que enfrentemos, nunca estamos solos y que siempre hay un camino hacia la luz. En la vida de Mateo y María, después de tantos años de abandono y dolor, llegó un momento crucial: el encuentro con sus hijos. No fue un reencuentro fácil ni lleno de alegría inmediata, sino una oportunidad para reflexionar sobre el verdadero significado del perdón y la reconciliación. Los hijos, llenos de culpa y remordimiento, buscaron acercarse a sus padres, quienes, con el corazón abierto, entendieron que el rencor solo prolongaría su sufrimiento. Mateo, con la sabiduría que da la vida, recordó las enseñanzas de Jesús sobre amar a los enemigos y perdonar 70 veces 7. María, con lágrimas en los ojos, decidió dejar atrás el resentimiento para dar paso a la esperanza. El perdón no fue sencillo, hubo palabras dolorosas, lágrimas contenidas y largas conversaciones donde se expusieron heridas profundas. Pero en ese proceso, también brotó el entendimiento. Los hijos reconocieron sus errores y prometieron enmendar el daño causado, dispuestos a reconstruir el lazo familiar que habían roto. La reconciliación se convirtió en un acto de amor y valentía. Mateo y María comprendieron que perdonar no significaba olvidar, sino liberarse del peso del pasado para vivir en paz. Fue un proceso lento, lleno de pequeños pasos, pero cada gesto de cariño y cada abrazo sincero fueron señales de que la familia podía renacer. Esta experiencia les enseñó a todos que el perdón es un regalo que damos primero a nosotros mismos, que abrir el corazón a la reconciliación puede sanar heridas profundas y traer luz a los rincones más oscuros del alma. El camino del perdón también estuvo marcado por la fe. Recurrieron a la oración y a las enseñanzas bíblicas, encontrando en ellas la fuerza para sanar y seguir adelante. Mateo y María se convirtieron en ejemplo vivo de que el amor puede restaurar incluso lo que parecía irreparable. Esta sección de su historia nos invita a reflexionar: ¿qué lugar ocupa el perdón en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a soltar el rencor y abrirnos a la posibilidad de sanar relaciones rotas? La reconciliación no solo transforma a quienes se perdonan, sino que abre la puerta a una vida más plena y en paz. Después de todo el camino recorrido por Mateo y María, la historia de esta pareja de campesinos humildes nos deja una enseñanza invaluable sobre la vida, el amor y la fe. La adversidad que sufrieron, el abandono de sus propios hijos, la soledad en las calles y el encuentro inesperado con la bondad a través del trailero. Todo eso nos muestra que en los momentos más oscuros siempre hay una luz que puede guiarnos. Pero esa luz no siempre viene del exterior. Muchas veces,
como Mateo y María aprendieron, la verdadera luz nace dentro de nosotros, en la fuerza del perdón, en la esperanza, y en la fe firme en Dios, en Jesús y en las enseñanzas de la Biblia. Es la fe la que los sostuvo cuando parecían no tener nada, la fe la que les permitió superar el dolor y reconstruir la familia, la fe la que nos invita a ser compasivos, a valorar y respetar a nuestros mayores, y a nunca perder la esperanza. Esta historia nos invita a mirar a nuestro alrededor y preguntarnos, ¿cómo estamos tratando a nuestros padres y abuelos? ¿Les damos el amor y el respeto que merecen? ¿Estamos dispuestos a ser ese rayo de esperanza para alguien que atraviesa momentos difíciles? Recordemos que la vida es un ciclo de dar y recibir, y que la compasión y el amor son las fuerzas más poderosas para sanar heridas y transformar destinos. Así que te invito, querido espectador, a que no solo veas esta historia como un relato más, sino como un llamado a la acción. Sé bondadoso, sé paciente, sé ese apoyo para alguien que lo necesite. Si esta historia te tocó el corazón, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más relatos que nos inspiran a ser mejores cada día. Comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre la importancia del respeto, la familia y la fe. Que Dios te bendiga y te guíe siempre en el camino del amor y la esperanza.